el encuentro 2 de esta preparación para las pruebas de selección de directivos. En el encuentro 1 estuvimos trabajando con el marco normativo, específicamente con el artículo 75 del Estatuto del Docente y la resolución 824, que encuadran todo lo que tiene que ver con las pruebas de selección. Analizamos el corazón de la prueba de selección, que es la disposición de llamado, y empezamos a trabajar con qué es una problemática, qué partes tiene, y con la construcción del esquema que nos va a servir después de guía al momento de realizar el coloquio. Ese que se confecciona en la que nosotros llamamos la capilla. Hasta ahí habíamos llegado en el encuentro número 1. Respecto a las problemáticas, dijimos que estaba dividida en 3 partes: el enunciado introductorio, el problema específicamente y las consignas para la resolución de ese problema. Dijimos que después de la lectura de la problemática pasábamos a un lugar donde con nuestros 2 compañeros de terna elaborábamos el cuadro, el esquema, el mapa conceptual o lo que sea que nos va a servir para no repetir, para no omitir conceptos al momento de realizar el coloquio. Y hasta ahí habíamos llegado. Ahora, ¿qué se espera de un coloquio? ¿Cómo tiene que desarrollarse un coloquio? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a compartir un texto. Muy bien. ¿Qué es un coloquio? Como lo define acá con claridad, es un espacio de debate sobre una problemática donde se intercambian informaciones e ideas para el planteo de soluciones. Es decir, un coloquio es un espacio colectivo donde en este caso, una terna, es decir, 3 docentes, trata de construir soluciones al problema que le plantearon. Y esas soluciones tienen que ser colectivas. Tienen que basarse en el aporte de los 3 integrantes de la terna. Ahora bien, ¿qué características tiene que tener un coloquio para que resulte exitoso? La fundamental de todas es el posicionamiento en el rol. Durante el coloquio, ustedes son directores. Durante el coloquio, ustedes son directores, que están reunidos con otros directores de una supuesta escuela, aunque las escuelas sabemos que tienen un solo director, pero esto es una situación artificial, para solucionar un problema. Ustedes entonces tienen que posicionarse firmemente en el rol de director. Obviamente, ustedes no son directores ni están en una escuela. Por lo tanto, como dice el punto B, todo coloquio que forma parte de una prueba de selección es una simulación. Por eso nosotros a partir de hoy, y si no llegamos seguramente a partir del sábado próximo, vamos a asignar una parte del tiempo de estos encuentros a simular coloquios. Progresivamente cada una de ustedes va a ir formando parte de una terna para simular un coloquio, uno cada sábado. Cuando se acerca la prueba de selección, uno de los encuentros va a ser exclusivamente para resolver problemáticas y simular coloquio. ¿Estamos? Entonces, esta simulación que debe resolver un problema no debe ser fruto de la improvisación. Tiene que estar argumentada. Por eso acá te dice que todo coloquio incluye un entramado argumentativo. Todo lo que se manifiesta en el coloquio, tanto lo teórico como ya la parte de gestión, que es solucionar el problema, tiene que estar basado en argumentos. Argumentos que surgen de la normativa y de la bibliografía. Otra característica es que combina espontaneidad y complejidad. ¿Por qué combina espontaneidad y complejidad? Porque debe dar la impresión de ser una reunión de trabajo, por lo tanto debe ser como algo espontáneo. Pero, vamos a incluir a Paula. Buen día, Paula. Pero
Al mismo tiempo, todo lo que se manifiesta en el coloquio debe basarse en la lectura de la bibliografía y el conocimiento de la normativa. Debe abordar las cuestiones desde la complejidad que tiene, buscando siempre la multicausalidad y las soluciones complejas a problemas complejos, alejándose de las soluciones únicas basadas en la unicausalidad. Muy bien, ahí se incorporó Karen. Buen día, Karen. El intercambio dentro del coloquio siempre tiene que ser respetuoso. Jamás hay que descalificar a otro integrante de la terna. Lo que no significa avalar todo lo que diga. Hola Alejandra, ¿cómo andás? ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que ser respetuosos siempre. Nunca interrumpir el que está haciendo uso de la palabra. Pero eso no significa que siempre estemos de acuerdo con lo que manifiesta. Nosotros podemos plantear situaciones de disenso en forma respetuosa y eso va a ser muy valorado por el jurado. No podemos, debemos disentir si lo que afirma nuestro compañero de terna se sale de la norma o de la bibliografía que está en la disposición. Por ejemplo, en una problemática de acuerdos institucionales de convivencia, si nuestro compañero de terna dice que la escuela confecciona sus acuerdos institucionales de convivencia y una vez que son finalizados con participación de todos los actores institucionales, se pueden empezar a implementar, cuando nos toque, cuando podamos intervenir, ¿qué vamos a decir? Supone que eso lo dijo Laurita. Laura, la verdad que la disposición, la resolución 1709 establece lo que decís vos sobre que los acuerdos deben ser confeccionados con participación de todos los actores institucionales. Pero para que puedan implementarse, recordar que debemos elevarlos al inspector Arial para que los lea, los avale y a partir de ahí podemos implementarlos. A la espera de que la comisión distrital los apruebe y la Dirección de Educación Secundaria también los apruebe. Esa es una situación, ¿qué tal, Gabriela? Buen día. Esa es una situación de disenso respetuoso. ¿Por qué? Porque nosotros disentimos con el que hizo uso de la palabra antes, pero no lo descalificamos. Es más, valoramos parte de lo que aportó, porque es verdad que todos los miembros de la comunidad educativa tienen que participar de la confección de los acuerdos institucionales de convivencia. Pero no es verdad que con la aceptación de toda la comunidad educativa ya pueden entrar en vigencia. Necesitan que los apruebe el inspector, que el inspector los eleve a la Comisión Distrital de Tratamiento y Evaluación de Acuerdos Institucionales de Convivencia, y finalmente esta comisión lo eleva a la Dirección Provincial de Educación Secundaria, que emite la resolución de aprobación. Entonces, ahí tienen un doble beneficio. Le demuestran al jurado de que no son autoritarios, que no descalifican al compañero, y que lo escucharon, que fueron capaces de escucharlo y a partir de lo que dijeron aportar lo suyo. Bien. Entonces, intercambio respetuoso, presencia de consensos y disensos, que es lo que acabamos de decir. Comunicación verbal y no verbal. Acá tienen que tener en cuenta que el jurado, ustedes no pueden mirar al jurado, pero el jurado sí los mira permanentemente a ustedes. Los mira, los escucha y hace anotaciones sobre lo que ustedes están diciendo. Por lo tanto, tienen que tener cuidado con la comunicación corporal y los gestos, porque uno es democrático desde las palabras, pero también es democrático desde los gestos y las posturas corporales. ¿Y para qué es un coloquio? ¿Qué se busca? ¿Por qué la instancia evaluativa es un coloquio? Porque la Dirección General de Cultura y Educación pretende directivos que sean capaces de trabajar en equipo. Y la única forma de ser capaces de trabajar en equipo es escuchando al otro, ¿no? Respetando al otro, sin descalificarlo, sí disentiendo si es necesario. Por eso, lo respetuoso pasa por la palabra, pasa por los gestos, por las posturas. El coloquio es un intercambio respetuoso, ¿no? Eso no cabe duda. Es un intercambio donde
se articulan los aportes de los tres integrantes, pero persigue un fin determinado. No están coloquiando por coloquiar. Y el fin determinado, ¿cuál es? Resolver ¿qué? El problema. Por eso es muy frecuente que algunas ternas se desvíen del problema porque estudiaron mucho, porque leyeron mucho y empiezan a explicar los textos que leyeron o las normas que conocen y se van de la resolución del problema, se van del fin. En ese caso, el integrante de la terna que logre reencauzar ese coloquio, si lo reencausa, va a sacar una calificación muy alta. Debe haber cohesión entre los aportes. ¿Qué significa que debe haber cohesión? Tienen que estar articulados los aportes y hay que partir de lo que dice el otro para aportar lo nuestro. Por ejemplo, en la situación de disenso que yo les expliqué recién sobre los acuerdos institucionales de convivencia, ¿hubo cohesión o no? ¿Qué opinan ustedes? A mí me parece que sí, que hubo cohesión, porque se habló de la otra persona bien, teniendo en cuenta la resolución tanto, tenés que hacer, habría que hacer, no tenés que hacer, habría que hacer tal cosa. O Me parece que recordar, sí. o recordar que tenemos que... Sí, sí, Claro, claro. eso es cohesión, eso es articulación. Distinto sería si después de la intervención que hizo la primer docente supuesta, ¿no? De que una vez de que todos los actores institucionales están de acuerdo con los acuerdos institucionales de convivencia se empiezan a implementar, ustedes hablan, sí, y tenemos que evaluarlos, porque dejaron sin terminar de desarrollar el tema de la aprobación de los acuerdos institucionales de convivencia y empezaron con otra cosa. Ahí habría una falta de cohesión. Siempre hay que partir de lo que dice el otro, completarlo, completarlo si lo que dijo está bien o tener un disenso respetuoso sin descalificar si lo que dijo está mal. Muy bien. Igual ustedes interrumpan si quieren hacer alguna pregunta. Después vamos a practicar coloquio, ¿no? Todo esto después lo vamos a poner en práctica. Obviamente no deben dialogar con el jurado, nunca. Acuérdense que se tienen que agrupar. Al principio se van a presentar mirando al jurado, ¿no? Cuando digan mi nombre es tal y participo de la prueba de selección por ser docente titular de la escuela tal. Después leen la problemática, también miran al jurado y después se reagrupan, corren las sillas para formar un semicírculo y se miran entre ustedes, no al jurado. Y en el medio, en las piernas de alguno de los tres integrantes, ¿qué tienen que poner? El esquema que hicimos al El principio, que esquema que tenemos. hicieron, no sé, el esquema que hicieron, perfecto. Y a partir de ahí no miran más al jurado hasta la entrevista. Termina el coloquio, se van y queda el jurado deliberando. Escuchar y ser escuchado, interviniendo oportunamente sin interrumpir. Ese es un problema, ¿no? No hay que hacer un uso monopólico de la palabra y hay que abrir siempre el juego para que participen los otros integrantes de la terna. Hay que hacer mediante la entonación de la voz, frenándose un momento o mirando al compañero, darle el pie para que haga uso de la palabra después de que terminemos de desarrollar nuestros argumentos. El uso de la palabra debe ser parejo, debe ser equilibrado. La palabra debe circular. Supongan que nosotros hacemos la pausa, cambiamos la entonación, invitamos al otro a hablar y eso no ocurre, va a ser un problema para el coloquio, porque el uso de la palabra debe ser equilibrado. Pero si nosotros hicimos el esfuerzo para que el otro hable y el otro no habla, vamos a pasar a la entrevista. El que no va a pasar es el que no habló. ¿Entienden? Ahora, una pregunta. Si a uno le da el pie al compañero a hablar, no habla, hay dos compañeros, ¿se le da en general o al... ¿Cómo es? Y no, vos le das el pie. Ustedes hicieron algunos acuerdos en la capilla, ¿no?
No claro. significa dividir tajantemente los contenidos, porque si no parece una lección de secundaria. Pero algunos acuerdos Sí, hicieron. Entonces, está. volvemos a la de acuerdo de convivencia, ¿no? Acordamos en la capilla de que yo iba a hablar de la política educativa, ¿no? El otro integrante iba a hablar de la resolución 1709. Y después el tercer integrante iba a referirse a cómo se confeccionan las normas, el plan de acción para confeccionar las normas del acuerdo de convivencia. Hay que decir todo, porque si no, no tiene coherencia. Si no lo dice el que tenía que decirlo, lo va a tener que decir el otro. Y lo va a tener que decir el tercero, porque si sigo hablando yo, va a dar la impresión de que hago un uso monopólico de la palabra, ¿no? Y bueno, el que no aporta nada va a desaprobar. Y los dos que aportan no se van a sacar un 10 porque no lograron que el coloquio funcione en forma plena. Para mí es injusto igual eso. Porque si uno no estudió nada y no habla, o se bloquea, porque también se puede bloquear y no hablar, ¿por qué se tienen que perjudicar los otros dos? Pero es así, porque tiene que haber una producción colectiva entre los tres. Ahora bien, si el primero que habló no deja hablar a nadie, ahí desaprueban los tres. Los dos que no hablaron desaprueban, y el que no dejó hablar a nadie también desaprueba porque no es capaz de qué, de abrir el De dar juego. la palabra, claro, dar la palabra al Claro, compañero. pero ahí también nosotros somos los que, no sé si me da algo o no. Si no nos dan la palabra, nosotros tratar de hacernos el lugar para hablar Claro. en ese caso. Sobre todo si estudiaste. Claro. Hay algunos que no toman la palabra porque no tienen los argumentos para tomar la palabra, porque no tienen lectura. Pero si vos estudiaste, tenés que ganarte el lugar, inclusive interrumpiendo, llegado el caso, porque si no el jurado se va a quedar con que no sabes nada, porque no hablaste. Mirarlo fijamente, tocarle el pie con la punta del pie, que se dé cuenta de que te tiene que dar lugar para que vos hables, porque se va a perjudicar también la persona que hace uso monopólico. Y a veces ocurre porque estudiaron mucho, ¿no? Pero esto no es un examen como un parcial. Esto es un coloquio que tiene que resolver un problema. Para resolver el problema es fundamental haber leído, pero también es fundamental conocer la técnica del coloquio y darse cuenta de que lo principal no es lo teórico, sino la solución del problema. Muy bien. José, Vamos. una pregunta. ¿Qué pasa Sí. cuando en el coloquio, por ejemplo, dos personas se manejan bien y hay una que se bloquea y queda? Y No, van a aprobar los dos que se manejan bien. te Van a desaprueban aprobar. igual. ¿Cómo? Te desaprueban igual. No debería ocurrir eso. No vas a sacar un 10, pero sí vas a pasar a la entrevista. Si el problema se resolvió y actuaron en forma armónica y equilibrada los dos que hablan, deberían pasar a la entrevista. Lo que pasa es que los jurados son impredecibles a veces. ¿No? Claro, eso es lo que pasa. Yo trabajo con la norma. Trabajo con la disposición de llamado a prueba de selección, con los documentos técnicos, cómo deberían ser las cosas. Ocurre que a veces algunos jurados, quizás porque hace muchos años que están en los cargos o porque no leen bien la disposición de llamado a prueba de selección, no implementan las cosas como deberían hacerlo, ¿no? Nosotros ¿Y qué también se puede hacer en ese caso? nosotros vamos a ensayar problemáticas mal hechas también, para que ustedes sepan cómo resolverla. Porque, por ejemplo, una problemática debe tener un problema. A veces no tienen problema, porque están mal hechas. En lugar de ser una problemática, parece como un examen. Y bueno, si está planteada de esa manera, hay que resolverla de esa manera. Por ejemplo, una problemática de acuerdo de convivencia sería: usted asume como director en una escuela donde no hay acuerdos institucionales de convivencia y las situaciones disruptivas institucionales se resuelven con sanciones punitivas. Esto ha incrementado las situaciones de conflicto en la institución. Eso es un problema y tener que resolverlo como un problema. Después vamos a ver cómo se resuelven los problemas en una escuela basándonos en el texto de Blechmar sobre todo. Ahora bien, si te ponen diseñe un plan de acción para la confección de los acuerdos institucionales de convivencia, ya no es un problema, es una tarea. Es una consigna, claro, una Claro. consigna. Claro, ¿entienden? Claro. Entonces, bueno, hay que estar preparado para todo.
¿Qué se puede hacer si uno cree que fue injustamente desaprobado? Hay dos opciones: aguantársela hasta el año que viene o hasta la prueba puntual, o interponer un recurso de revocatoria y jerárquico con subsidio, que implica la desgravación por parte del jurado, ¿no? Y el jurado tiene que darte la razón a vos o elevarlo, y el nivel central después va a responder quién tiene razón. A mí me parece que para meter un recurso tiene que estar recontra seguro y si no, no te conviene. ¿Por qué? Porque el jurado va a decir que tiene razón, que te desaprobó bien, y lo eleva. Después el jerárquico con subsidio es el que decide, que el jerárquico con subsidio es la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Y no decide nunca, tardan años en decidir. Y mientras tanto vos quedaste mal con el jurado. Ahora yo sí hice recursos, pero eran injusticias muy claras. Y el jurado nos dio la razón. Pero era muy clara la injusticia. En ese caso, si es muy clara la injusticia, yo gustosamente los ayudo a hacer un recurso. Pero si es un tema que no está tan claro, la verdad que no conviene. No conviene porque el nivel central nunca responde. ¿Saben cómo es el esquema de revocatoria y jerárquico con subsidio, no? La revocatoria la responde el agente responsable de la decisión que vos recurrís. Es decir, si vos estás recurriendo una nota, la tiene que responder el jurado, la revocatoria. Y el jerárquico con subsidio es el que está más arriba. Sería como la apelación en la justicia, que definitivamente va a decidir si tiene razón el jurado o tiene razón vos. Ese que está más arriba no responde nunca. Lo cajonea, lo deja por años. Entonces, ¿para qué vas a hacer un recurso si nunca lo van a responder? Salvo que si la injusticia sea muy clara. Si la injusticia es muy clara, el jurado retrocede. Y tampoco llega arriba. Ya el jurado te dice, no, tenías razón, la verdad que nos equivocamos, y ha pasado. Yo voy invicto con los recursos, todos los que metí los gané, pero eran muy claros. Eran muy claros. Cuando, por ejemplo, vos haces una problemática que se resuelve con bibliografía o normativa que no está en la disposición, la ganás seguro. El mismo jurado se va a dar cuenta. Metimos la pata, usamos una problemática del siglo XIX, la copiamos de otro distrito, de otra época, y bueno, no tuvimos tiempo de hacer problemáticas nuevas. Eso pasa a veces. Bueno, vamos a continuar. Más o menos está, Elena, lo que vos buscabas. Bueno, seguimos. Sí, entonces, José. Sí, sí. eso sí. Es difícil Sí. la prueba de selección, ¿eh? Es difícil solicitar recurso también porque, como decís vos, tarda y bueno, uno queda mal con el jurado, ¿no? Es más fácil. Es más fácil el concurso y la prueba de selección de inspectores que la prueba de selección de directivos. ¿Por qué? Porque el concurso de directivos o la prueba de selección de inspectores, la primera instancia es escrita e individual. ¿Qué ventaja tiene que sea escrito y sea individual? Te sacás de encima el problema del resto de la terna. Depende de quién. De vos. De uno mismo. No depende de otro. ¿No? Después sí, en las instancias siguientes hay un coloquio. Pero ¿quién queda después para el coloquio? ¿Los que sacaron nota qué? Los que estudiaron. Claro. Entonces es más fácil. Acá vos vas a una terna que no sabés con quién estás y si se inscribió para tirarse un lance o realmente se preparó. Entonces es bastante complejo. Igual vamos bastante bien con el porcentaje de merituados. Pero es complejo. Y hay muchos docentes que dieron mal varias veces, insistieron y al final lo lograron. Porque yo creo que el que tiene vocación lo termina logrando. Bien, no hay diálogo con el jurado. Hasta ahí ya hemos llegado. Escuchar y ser escuchado interviniendo oportunamente sin interrumpir, también lo dijimos. Debe circular la palabra con aportes equilibrados. No solamente no hay que interrumpir y hay que dejar que hablen los tres, sino tienen que hablar el tiempo más o menos más parejo los tres. Porque son 20 minutos, ¿no?
Se te van 2 minutos para las conclusiones y 2 minutos para la presentación. Te quedan 16. Tienen que hablar de 5 a 6 minutos cada uno, más o menos. Sería lo óptimo, ¿no? Advertir desviaciones y ser capaz de retomar. Eso lo habíamos dicho hoy. Sí. Supone que volvamos a la problemática de acuerdo de convivencia, ¿no? Supone que uno de los aspirantes empieza a decir que en mi escuela, ocurrió reiteradamente de que los alumnos se agarran a piñas en la esquina y uno no sabe qué hacer. Ahí está cometiendo 2 errores. Se está yendo de la resolución de la problemática y no se está posicionando ¿qué? En el rol de director. ¿Por qué tiene que ver tu experiencia como profesora con la prueba de selección? ¿Entienden? Entonces ahí el que toma la palabra después tiene que decir, sí, pero volviendo al tema de la problemática, que es confeccionar acuerdos de convivencia para que disminuyan las situaciones, ¿entienden? Tenés que retomar. Y ahí el jurado te va a calificar con una nota alta, porque se va a dar cuenta que vos escuchaste a tu compañera, te diste cuenta que se estaba yendo al diablo y fuiste capaz de retomar el coloquio. Eso es muy importante. Agotar cada aspecto antes de iniciar el siguiente. ¿Qué significa esto? Esquemáticamente, vos tenés introducción teórica, plan de acción, monitoreo y evaluación, conclusión. Son 4 partes. No las tenés que mezclar. No las tienen que mezclar. Si primero todo lo teórico, después el plan de acción, terminar el plan de acción, después proponer las instancias de monitoreo y evaluación de ese plan de acción, y por último, concluir. Todo bien ordenado. No pasarse etapas. Cuando concluimos, se cerró, no se puede agregar más nada. Por eso es importante no concluir en forma tajante, sino proponer la conclusión al resto de los integrantes de la terna. ¿Qué les parece si vamos concluyendo? ¿Por qué? Porque por un lado demostrás apertura democrática, no decidís vos concluir. Y por otro lado evitas de que si se olvidó se olvidaron de desarrollar algo en el coloquio, algún otro integrante lo pueda hacer. Porque vos decís, ¿qué les parece si vamos cerrando? Y alguien dice, creo que antes que cerrar habría que agregar tal cosa. Y eso la verdad que está bueno. Porque aparte, después, si vos concluís sin avisar y el otro sigue haciendo aportes, ya es una anarquía. Cuando se concluye, se concluye. Porque si no vos concluís... Perdón, una pregunta, ¿no? Sí. No sé si ya lo mencionaste. No. ¿Está visible el tiempo? Digo, ¿hay algún tipo de reloj como para que uno No, vaya viendo? eso iba ¿no? está buena la pregunta. Y iba acá, mirá, acá en un lugar dice, administrar correctamente el tiempo. Y la única forma de administrarlo correctamente es llevar un reloj, vos. Un reloj pulsera. No, el celular no sirve acá. Quizás no tengan más relojes ustedes, porque son jóvenes. Pero en una época se usaba algo que era un reloj, que se ponía en la muñeca. Y es muy importante para la prueba de selección porque vos vas mirando la hora y vos sabés que a los 18 minutos el jurado te va a hacer así y tenés que concluir. Y cuando el jurado te haga así, si no tenés la problemática resuelta, tu nota va a ser así. ¿Entienden? Por lo tanto, el punto A, que suele ser un punto teórico, tienen que insumirle como máximo 5 minutos y después ir al punto de gestión. Es mejor que te sobre un minutito o 2 minutitos a que te falte tiempo. Porque por ahí te sobra un minutito o 2, son 20 minutos que insume el coloquio, pero vos lo redondeaste y vas a merituar. Vas a aprobar la instancia. Pero si vos te invertiste mucho tiempo en la fundamentación teórica y después el problema no fue abordado y no estableciste instancia de monitoreo y evaluación y la conclusión fue a las apuradas, tu nota va a ser baja. Hay que ir con reloj. Bien, igual la práctica te va a hacer que lo maneje mejor todo esto. Muy bien. Perdón, Muy bien. José, ¿me podés repetir lo primero que habías dicho? Las partes que eran una parte de la parte teórica, luego el plan de acción.
Y por último, bueno, el plan de acción debe incluir el monitoreo y la evaluación de ese plan de acción y después cerrar, ¿no? Cerrar con la conclusión. Monitoreo y evaluación. Claro, es fundamental el monitoreo y la evaluación. Ujú. Después vamos a definir bien qué entendemos por monitoreo. Y después la conclusión por tercera. La conclusión siempre es individual, la conclusión siempre es una invitación al resto de los integrantes de la terna, y ustedes siempre tienen que ser los primeros en concluir. ¿Por qué? Porque si no son los primeros, ya tienen que tener otro cuidado, que es no repetir lo que ya concluyó el anterior. La conclusión no debe ser prefabricada. La conclusión no puede ser, si la problemática es de acuerdo de convivencia y ustedes concluyen, a través de mi gestión de director, voy a lograr una escuela que incluya a todos los jóvenes y todas las jóvenes en una escuela de calidad con equidad para que se cumplan los objetivos de la Ley Nacional y Provincial de Educación. Porque esa conclusión está mal. Porque ¿qué concluye? ¿Concluye lo que estuvieron diciendo? No. No tiene contexto. Conclusión. Claro, muchos se equivocan y se aprenden de memoria una conclusión de ese tipo. Y está mal, te va a restar nota, porque la conclusión tiene que estar vinculada con el desarrollo. Sí, después mencionar las leyes y todo eso, pero primero tenés que decir, desde mi rol de director, a través del plan de acción propuesto, lograremos la confección de acuerdos institucionales de convivencia con la participación de todos los actores institucionales para disminuir las situaciones disruptivas en la escuela. Esto va a originar mejores prácticas de enseñanza de los docentes y de aprendizaje de los alumnos, lo que va a permitir mejores trayectorias educativas para el logro de los fines de la política educativa. Entonces, le mandaste el cierre del coloquio y lo vinculaste a la política educativa y lograste mostrarle al jurado que tenés posicionamiento frente al rol. Pero no hiciste una cosa prefabricada. Algunos se estudian de memoria un texto, un párrafo. Hay que tener cuidado con eso, porque tiene que vincularse a la problemática. Como dice Flavia Terisci, de abandonar un saber a tientas para tener un saber a sabiendas. Esa frase está buenísima, pero la tenés que aplicar solamente si la problemática es sobre uso de la información. No podés usar esa frase para una problemática de acuerdo de convivencia. Para acuerdo de convivencia, si querés usar una frase de un autor, tenés que usar a Pedro Núñez o Karina Kaplan, pero es un lío. Te tendrías que acordar de memoria una frase de cada autor. Parece, yo no iría por ese lado. Pregunta, por conclusión ejemplo, cuidar el... Perdón. Cuando hablamos, porque ahora estamos hablando mucho de los acuerdos institucionales de convivencia. Sí, a manera de Si ejemplo. decimos A y C, para eso, viste que todo tiene siglas, muchas cosas tienen siglas. Sí, es verdad. ¿Es lo mismo si nos comunicamos, decimos A y C, o lo correcto es decir... Yo diría acuerdos institucionales de convivencia, pero ahí C no. Y así con todas las siglas que tenemos. Tratar de decir el nombre completo. Mejor. Está mejor porque a veces nombramos las siglas y ni sabemos lo que significan, ¿no? Hay tantas siglas en educación, es el mundo de las siglas. Sí. Módulos Forte. Bien. Pero no va a bajarte la nota porque digas ahí C. Sí, Una Liliana. pregunta. Fue muy amplio la conclusión esa. Yo puedo llegar a decir, o tengo que concluir yo sola, porque, por ejemplo, puedo llegar a decir, comparto con mi compañero y agregar algo, o con mi compañera. Es individual la conclusión. Fue muy amplia esa conclusión, es como que toca todo. Lo mata el que sigue después, ¿no? Por eso es lo que te bueno, estoy diciendo. El que sigue después tiene que pensar otra cosa, el que sigue después tiene que pensar... Es difícil, por eso yo aconsejo concluir primero. Sí. El que sigue después puede decir, desde mi rol de director creo en una escuela democrática que propugna la participación de todos los actores institucionales y en ese sentido creo que el plan de acción garantiza de que las normas que van a regular la convivencia en la escuela sean una construcción colectiva. ¿Estás diciendo otra cosa? Que apunta a lo mismo. Claro, en el momento es medio difícil, por eso yo le digo concluyan primero. Por eso tendríamos que preparar varias conclusiones referentes a ese mismo tema. Yo voy a preparar varias conclusiones porque hay que estar en ese lugar. Yo lo pasé, lo experimenté, pero bueno, en ese momento tuve inconvenientes familiares con mi mamá. Fue una directora la que me anotó directamente, Gabriela
de la Escuela 55, que lamentablemente ahora no está más con nosotros, pero ella me anotó y yo le decía, no, Gaby, mira que tengo problemas con mi mamá, que está comenzando con una enfermedad. Bueno, estudié, me presenté, pero bueno, es como que en ese momento también me asusté. Sí, Me es asusta. complejo el coloquio. José, Es muy Sí, complejo, es muy complejo. en pero lo este vamos a sen- sacar adelante. José, en este Sí, sentido Pero que estaban hablando acerca de las distintas maneras de concluir, por ahí esta última que nos sugeriste quizás es más, se enfoca de mejor manera porque está muy presente el manejar la palabra, ¿no? El tratar de darle al otro la palabra y favorecer la comunicación. Entonces es como que la democracia se va a palpar más en esta manera de contar las ideas, enmarcándolas en la comunicación por lo de explicitar los acuerdos de convivencia. sí, totalmente. Uno de los ejes de la política educativa es la democratización del gobierno de las instituciones, con la participación de todos los actores institucionales. Sí, 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 totalmente. El tema está en que igual no hay que ponerse nervioso, ¿no? Hay que estar tranquilo, hay que ir bien preparado y vamos a andar bien, vamos a andar bien. No, no, no se asusten. Pero la conclusión no tiene que salir a partir de justamente de la problemática y la resolución que vamos Claro, tomando. claro. Entonces, si uno trabaja la problemática, la resolución en base a lo que vas trabajando y de ahí ya viene lo de políticas educativas y todo, porque es lo que uno se supone que aplicó en el momento de trabajo con la Claro. problemática, ¿no? ¿El defecto cuál es? El error más frecuente de las conclusiones es no vincularla con el desarrollo del coloquio. Claro. Estudiar, porque yo fui jurado muchos años. Entonces, claro, con buena intención, los docentes estudian de memoria alguna frase y concluyen con eso, no importa la problemática, y eso está mal. ¿Mm? Eso está mal. Claro, Como por eso yo decía a lo que usted había dicho hace un momento, que no se puede estandarizar una conclusión. exacto, exacto. No se puede estandarizar. Todas las problemáticas tienen que ver con la política educativa, ¿no? Por lo tanto, no te va a costar ningún trabajo cerrar tu relato y vincularlo a la política educativa, ¿eh? Que es cómo se tiene que hacer la conclusión. Ahora vamos a ver la grilla de devolución del coloquio y ahí van a ver que hablan de las conclusiones. Y eso nos va a servir para clarificar más todavía. Bien. ¿Hasta dónde habíamos llegado? A votar. Cuidar el vocabulario. Bueno, ustedes en ese momento del coloquio son directores. Por lo tanto, tienen que utilizar el vocabulario apropiado al rol de director y a su rol de profesional de la educación, utilizando los términos que se utilizan dentro de la bibliografía y la normativa. Nosotros no podemos decir reglamento de disciplina, tenemos que decir acuerdos institucionales de convivencia, porque decimos reglamento de disciplina y yo ya te desapruebo. No solamente porque equivocaste el nombre, ¿por qué te van a desaprobar? A ver si se dan cuenta. Porque es otro el paradigma. Claro, se paran en otro paradigma, se paran Uno en más un lugar. punitivo, vendríamos a decir, ¿no? En vez de uno consensuado, que es lo que se intenta que nosotros tratemos de llevar adelante con la participación de todos los actores. Y si vos sos el segundo integrante de esa terna donde el primero dijo esa barbaridad, ahí tenés que sí o sí disentir. Porque si no disentís, desaprobás seguro, porque eso es una barbaridad. Pero Y ¿cómo se puede intervenir en ese caso para, porque nosotros tenemos que poder, con lo que venía comentando, profe, tenemos que poder tomar eso que dice el compañero, pero no dejarlo en evidencia, ¿no? ¿Cómo podría ser una manera y respetuosa? lo que yo haría sería lo siguiente, suponer que se llama, qué sé yo, Pedro. Que se llama Paula, como yo. La verdad, Paula, que
justamente todo el marco normativo que considera al joven como sujeto de derecho y que por lo tanto dejó de ser propiedad del Estado o propiedad de la familia, de la justicia o de la policía, propugna que el joven tiene derecho a una vida digna, a gozar de educación, de salud y sobre todo a participar de los ámbitos en los que se desempeña. ¿Y cuál es el ámbito por excelencia donde se desempeñan los jóvenes? Obviamente la escuela. Por lo tanto, la confección de las normas que involucran a los jóvenes tiene que contar con su participación. ¿Qué sé yo? Tiene que ser lo más suave posible, ¿no? Aunque es para descalificarlo, pero no se puede. ¿Entendés? Tenés que fundamentar con respeto que está absolutamente equivocado. Pero en realidad ahí lo que afirma es para descalificarlo, pero no se puede descalificar. No puede decirle lo que decís vos es totalmente erróneo. Tenés que partir de tu concepción para fundamentar que lo que dice está mal. Bueno, administrar correctamente el tiempo ya lo dijimos. Y esto es fundamental, ¿no? Cuando el jurado te dice que cierres, la problemática debe ser resuelta. Eso es lo fundamental.